No, profe. Ok. Uy. Bueno, como les comentaba, es cierto, vamos a ver lo que es la restauración. Prácticamente ya es, digamos, dar el salto a cómo, en qué consistió y demás. Digamos que esta es la temática. Restauración, objetivos, las reformas que hubo, porque fueron reformas que se fueron logrando. Y bueno, por ahí varias cosas. Por acá tengo otra presentación que también, afortunadamente, bueno, pero cuando empiezo con esta. Bueno, vamos a empezar. La idea precisamente, ya un poco los antecedentes los vimos con lo de Estados Unidos y con la decadencia precisamente del sistema shogunal. Entonces lo que vamos a ver hoy precisamente es cómo al final se da la reforma. Y un poco lo habíamos contado en la clase anterior, o sea, van a ser clanes que precisamente están en contra del poder político, que en este caso precisamente era el de los shogun, y este grupo precisamente de clanes que van a ser los que ahora van a querer precisamente establecer más un contacto. Samuráis jóvenes, les dice por ahí creo que la lectura, pues se van a hacer llamar restauradores, ¿no? Los restauradores pensaban que habían relegado a sus daimyo a meros símbolos, y ahí es donde adapta precisamente el emperador Mutsuhisa, que va a revocar la política anti-extranjera de sus predecesores. Voy. Disculpe. Bueno, entonces, precisamente así es como se va a lograr pues, lo que vamos a conocer como la restauración Meiji en 1868. ¿En qué consiste la restauración? Bueno, van a ser cambios políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, etcétera, basados en la cultura occidental. Estos jefes del movimiento eran los jóvenes samuráis de los clanes occidentales Satsuma, Shosu, Tosa, Heisen, que como les digo, eran movimientos, eran movimientos, bueno, perdón. Entonces, va a ser se considera un movimiento no violento, aunque esto va a tener sus asegúnes, la verdad. Esto lo menciona por aquí la lectura, que es un movimiento no violento. Yo siento que sí va a haber una violencia, sobre todo lo he investigado en los últimos tiempos, con nuevas lecturas. Las que les puse, bueno, sigue siendo una lectura importante, pero esto lo digo seguramente porque la verdad sí va a haber por lo menos una lucha entre clanes previo, o sea, la restauración, ¿no? Estos jóvenes samuráis y los nuevos tampoco van a ser tan fácilmente. O sea, sí, al final hay una, digamos, rebelión de los samuráis, pero el problema es que a lo mejor no se va a llevar a los niveles que como lo vimos en China, donde precisamente, pues si se acuerdan, fue una resistencia contra precisamente contra, contra, contra la modernización. Bueno, entonces va a ser financiada por los grandes comerciantes de Osaka, Kioto y Mitsumi Sumitomo. De hecho, por ahí vamos a ver ahorita, si tenemos oportunidad de ver las familias que van a estar involucradas en la restauración Meiji. Por ejemplo, Mitsui, Sumitomo,
Kawasaki, no sé si les suenan los nombres porque son empresas japonesas que todavía existen. Tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido precisamente porque precisamente son las empresas que van a poder establecer la reforma y la industrialización. Bueno, es el emperador Meiji después de la guerra contra China, que es una de las cosas que les había comentado, ¿no? El emperador Meiji va a ser alguien prácticamente que se representa como un emperador que buscaba la occidentalización de Japón, junto precisamente con el grupo de restauradores que lo van a apoyar. Por acá tengo yo otra presentación donde se explica un poquito más esto, ¿sí? Que esta presentación me la pasó una doctora que habla sobre, que es especialista en esto, y bueno. Dice, en 1860, comienzo de la economía moderna, establecimiento de nuevas instituciones y reforma del impuesto sobre la tierra. Dice, en 1868 se suspendieron las aduanas internas y los puestos de guardia, se cancelaron las licencias exclusivas de mayoristas y se introdujo en principio la libertad de comercio, que eso es precisamente de las cosas que va a lograr esta restauración. Se van a abolir los estratos campesinos, artesanos y comerciantes y se creó el hombre común, se creó el del hombre común. Se publicitó para los campesinos comerciantes la movilidad ocupacional. En 1871 se extendió el campesinado el permiso para vender arroz, la libertad para cultivar cualquier producto agrícola a la clase noble, y a los samuráis se les permitió emprender negocios en la agricultura, en la industria y el comercio. Se abolieron los dominios y se establecieron las prefecturas. En 1870 se abolió el servicio feudal de transporte, que incluía la aportación de caballos y hombres para uso oficial. Se levantó la prohibición a la venta de perpetuidad de las tierras de cultivo, se abolió el sistema de estratos entre los campesinos y se les permitió dedicarse al comercio. Se adoptó el servicio militar obligatorio. Todas estas medidas que precisamente acabo de mencionar es lo que, digamos, van a ser los primeros intentos de esta modernización. Entonces, bueno, perdón si me estoy yendo muy rápido, pero entonces la idea básica, para ir resumiendo un poco, es que este grupo precisamente de restauradores van a poner precisamente al emperador con el principio, si se fijan, por estas medidas, de terminar con los principios feudales en los cuales estaba establecido el shogunato Tokugawa. Entonces, por eso apenas se llega al poder, entonces se da una libertad de tránsito, libertad de comercio, a los campesinos que vendan lo que sea. O sea, no sé si se van dando cuenta poco a poco, o si no es que poco a poco, porque la verdad esto es rápido en el sentido en que la economía incluso puede avanzar. Los japoneses van a pasar de una economía prácticamente feudal, para 1868 se van a convertir en una economía capitalista, ¿sí? Que eso es algo que muchos países pues estaban experimentando en este momento, pero Japón lo va a hacer de una manera muy rápida y muy extendida, ¿sí? En fin. Bueno, leo. Dice, estas medidas tendientes a la centralización del poder sentaron la base de la integración nacional en los aspectos político, económico, cultural y educativo. Una de las reformas más importantes fue la reforma del impuesto sobre la tierra, que tenía como fin asegurar el ingreso del gobierno Meiji y que enfrentaba problemas financieros. El objetivo no concreto era asegurar el ingreso fiscal, cobrando en dinero y no en especie, lo cual era herencia del antiguo sistema tributario de los Han. Se está establecimiento del sistema monetario en 1872 a partir del sistema bancario nacional de los Estados Unidos, con el gobierno Meiji, que adoptó un sistema de bancos nacionales. Nuevas industrias y sistema de sociedades anónimas fue introducido por el gobierno como otro medio de modernización económica. La sociedad por acciones fue el medio más fácil y conveniente de canalizar capitales acumulados por los terratenientes y por los comerciantes urbanos en la sociedad promoderna hacia las industrias modernas. Y la implementación de la política de fomento industrial. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, ahorita eso es lo que precisamente quería explicarles. Bueno, perdón, insisto si voy algo rápido, pero más que nada quería un poquito explicar cómo fueron estas primeras medidas. Ahorita lo que me gusta de esta presentación es que trae muchas imágenes, que les digo, me la pasó una doctora que es especialista en el tema, donde vamos a ver precisamente cómo se van a aplicar todas estas medidas de modernización. Bueno, a ver, ¿vamos bien o vamos un poquito más lento o explicamos algo que no se haya entendido? A ver, díganme con confianza, como siempre ha sido. No, ¿Seguros? continúe. Ok, gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar de los objetivos de la restauración.
Así en modo, digamos, estructurado, esta es la mejor forma de verlos. 1. Eliminación del Bakufu. ¿Se acuerdan del Bakufu? El sistema feudal del shogunato. Creo que, de hecho, por ahí me acordé de ustedes ayer y no sé si vieron que en Teams les dejé un chiste, les dejé un meme. A lo mejor ni lo vieron. Por ahí déjenme ver si se los puse. Y me acordé precisamente porque estábamos hablando y porque por eso de que el Bakufu, ¿se acuerdan? Es el nombre que se le da a, sí, por ahí lo vieron algunos, porque veo que hay 2 reacciones. Sí. ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Ya lo había visto. Sí, ¿qué dice? Ahí dice, transforma esta sentencia a pasado. Yo vivo en Tokio, yo vivo en Edo. No, tiene un punto, tiene un buen punto. Sí, y eso es precisamente, fíjense, porque Edo, como ya les había dicho, es el nombre que se le va a dar a Tokio. O más bien, Tokio es el nombre que se le va a dar a Edo. Edo era el nombre que precisamente recibía el lugar, que después con la restauración se va a cambiar a Tokio, ¿sí? Entonces Tokio antes se llamaba Edo. Entonces cuando dice aquí, pone en pasado, yo vivo en Tokio, y puse yo vivo en Edo, pues creo que fue un chiste cuando lo vi, dije, esto es muy de historia de Asia, sí, muy, muy particular, ¿no? Pues esto lo digo porque precisamente entonces, no sé si se entiende, el chiste por eso lo metí aquí, que con el cambio de gobierno al gobierno del emperador, del Tenno, cambia la estructura económica y política de Japón. Entonces, lo primero es eliminar el Bakufu, o sea, el sistema feudal, como ya lo vimos ahorita. ¿Cómo eliminarlo? Bueno, precisamente liberando la tierra, los campesinos, las formas de trabajo. No se trataba de una revolución social, que es, en ese sentido a lo mejor también hay que entender esto, pero sí se trata de una, digamos, una reforma que lo que busca es sobre todo darle más poder y autoridad al capitalismo, que en este sentido precisamente era lo que se estaba buscando, ¿no? Que ahorita hablamos precisamente del aspecto político o de la crítica que se puede hacer. Bueno, ese es objetivo 1. Objetivo 2, fortalecer el Estado contra Occidente, que eso es algo que también precisamente los japoneses, por eso insisto que se rindieron o se dieron tan rápido ante las presiones del extranjero, porque se dieron cuenta que, bueno, o nos fortalecemos como sociedad, nos fortalecemos como país, o vamos a terminar como China. ¿Sí? Ese era el mejor ejemplo, y de hecho la lectura sí lo dice, no querían terminar precisamente como China con las guerras del opio. Un país sumido en deudas, controlado por los extranjeros. Ellos prefirieron abrirse por las buenas al mundo occidental, aprender y fortalecerse, cosa que creo que sí les va a funcionar. Bueno, 2, restauración de la institución imperial, que es lo que estamos hablando. Por eso se le llama restauración. Esta restauración del sistema imperial, insisto que para mí va a tener una crítica importante, porque más adelante cuando veamos una lucha política que se va a dar ahí en Japón, que es la que le da el ascenso a los militares, mismos militares que precisamente van a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, muchas veces lo que decían es que la restauración se dio solamente para ceder el poder del shogun a la nueva burguesía japonesa. Entonces muchos empezaron a criticar, ¿realmente cambiaron las cosas? ¿Realmente el shogun ya no mandaba o nada más mandaba un nuevo grupo en el poder y el emperador sigue haciendo lo que ha sido siempre, un títere? Bueno, muchas de esas cosas se criticaban, pero incluso por ahí hay algunos ejemplos que te pueden decir que era así y otros ejemplos que no, porque muchos mencionan que el emperador realmente por lo menos sí tenía más injerencia aquí que en otro tiempo. Sí, por lo menos estaba visible, que era algo que durante el shogunato, se acuerdan, no siquiera se veía. El otro objetivo es la restauración del shintoísmo. El shintoísmo como figura precisamente que representaba al emperador. Entonces, no es que se quisiera restaurar el shintoísmo porque fuera una religión olvidada, sino el shintoísmo como una forma de alentar al nacionalismo japonés, porque las religiones que había fuera del shintoísmo pues se consideran religiones extranjeras, en cambio el shintoísmo era la religión nativa. Entonces, esto de restaurar el shintoísmo sí tiene que ver con eso, tiene que ver con que tiene que ver más con política que con religión, como una forma de incentivar el nacionalismo, que es algo que también los japoneses en este sentido van a ocupar mucho para este momento. Y bueno, y por último, la creación de un Estado moderno, y absoluto. Por moderno se refiere a todo lo que estamos hablando,
por centralizado que la figura del emperador y su corte sea la que dirija, y absoluto, bueno, que se tomen las mejores decisiones desde ahí, o eso es lo que se pensaba. Entonces aquí vemos una imagen de las guerras Boshin. Digo, samuráis de Shiamatsu a favor del emperador Meiji. ¿Qué es lo que les digo de que muchos mencionan que fue una guerra que no hubo guerra? Yo digo que sí hubo movimientos, hasta donde sé, sí hubo movimientos urbanos, sobre todo porque al principio pues no fue fácil obligar al shogun. Nada más que no se prolongó tanto y no llegó a ser una guerra que fue socialmente por todos los niveles. Pero, por ejemplo, como vemos ahí, incluso los samuráis que querían cambiar a los otros samuráis, pues se enfrentaron. O sea, sí hubo una guerra civil, nada más que no llegó al plano de ser una guerra como otras guerras en el siglo XIX, una guerra extendida por todo el país. Fue una guerra que más bien se dio en ciertas ciudades y precisamente contra los samuráis que ya se encontraban. Para ese tipo de cosas, para tener un poquito más de esa, digamos, referencia, este anime creo que si les gusta el anime, el anime de Rurouni Kenshin habla mucho de esas guerras, ¿no? Las guerras que hubo al final del periodo Tokugawa, ¿no? Y bueno, ese es un anime que se los dejo como referencia por si quieren verlo, que no sé si lo conocen, creo que a lo mejor sí, aquí en México le llamaron Samurai X, y es precisamente sobre un samurái que peleó con los realistas al final del periodo Tokugawa, ¿no? Mató a tanta gente como pudo, y 10 años después de la restauración, pues le llega todo el arrepentimiento de eso. Bueno, y me acuerdo mucho del anime porque precisamente las imágenes del anime se ven mucho la ropa de este tipo de samuráis, ¿no? Así más o menos se vestían. Algunos se vestían como policías porque pues ya los realistas precisamente se vestían ya más al estilo occidental, algunos todavía a la forma antigua, que es mucho lo que vamos a ver en este periodo. Bueno, pasemos a la primera reforma de todas las que va a haber. Sí, primero, reforma educativa, que creo que va a ser la más importante. Aquí es donde va a estar el establecimiento del Ministerio Educativo en 1871. Sí, la educación va a ser muy importante. Los japoneses creían mucho en el sistema educativo como una forma de cambiar las cosas. Entonces, por una parte va a estar el establecimiento del Ministerio de Educación en 1871. Se va a promover una educación universal, aunque hasta donde sé esto también va a tener sus asegúnes, pero de todos modos sí se va a promover que todos los japoneses se eduquen bajo un sistema de educación que va a ser bastante importante. Yo lo he comentado en otras ocasiones, el sistema educativo japonés en este momento va a ser tan importante y va a ser, digamos, tan representativo que, bueno, el sistema educativo se va a convertir en un modelo para el mundo. A veces para mal, no creo que ni siquiera para bien, pero después se los explico mejor. La adaptación del sistema estadounidense en la educación básica. Aquí es donde ya empezamos a ver mucho de lo que va a consistir esta reforma, en siempre buscar y ser pragmático con otras formas con otras formas otros modelos de organización. Y las universidades se van a organizar sobre el modelo francés. Sí, en este caso, ¿no? Entonces, el sistema básico va a ser basado en el sistema norteamericano, las universidades en el modelo francés, porque precisamente es una de las cosas que vamos a ver que los japoneses ven que algo funciona en algún lado y lo adoptan. Los objetivos van a unificar nacional, lealtad incuestionable, adquisición de una moderna técnica científica y económica. O sea, si se fijan, son 3 objetivos de esta reforma educativa. Unificación nacional, ¿no? Con una lealtad incuestionable, o sea, unificar al país, dar los criterios de lo que el país representa, quiénes son los líderes. Eso es muy importante porque también entonces desde la base educativa los japoneses van a tener así como que esta idea de qué es lo que realmente importa para ellos, que sean leales, en este caso al emperador. Sí, esos 2 objetivos creo que van de la mano, ¿sí? O sea, unificar al país y que el país esté ligado al poder del emperador. Y la adquisición moderna de técnica científica y económica, que eso ahorita también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque entonces los japoneses lo que van a hacer es con el tiempo precisamente ir adoptando las técnicas de otros lugares. Por ejemplo, aquí es donde ya les quería mostrar algunos ejemplos. El pueblo japonés adoptará no solo métodos occidentales, sino que volverá competente para prescindir de la instrucción y supervisión de los extranjeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver esta... creo que por aquí tengo una imagen. Esta imagen, sí. Estos 2 personajes, es un ingeniero y un médico, ¿no? Que precisamente fueron contratados por parte del gobierno Meiji para instruir a los japoneses en lo que fuera. Entonces, ven la foto. ¿Sí la ven?
como que empiezan Sí, a profesor. percepción más de un Japón más Ajá. modernizado en cuanto a estas ramas de la educación. Y vemos al ingeniero, al médico, y vemos a los japoneses a su alrededor. O sea, es una imagen muy distinta, esta fotografía, por ejemplo, dice ahí Biles y sus alumnos japoneses, una imagen muy distinta en estos años a lo que, por ejemplo, estamos viendo en China, ¿sí? O sea, que hubiéramos visto en China una imagen así, donde viéramos a los occidentales y a los chinos reunirse. Por el contrario, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento en China? Su guerra civil. Pues las guerras boxers, ¿se acuerdan en qué consistían las guerras boxers? Entre campesinos con una gran destreza luchando contra ingleses. Sí, contra extranjeros, ¿no? O sea, lo último que veíamos era una escena donde estuvieran así todos amigos tomándose la foto. Y en cambio aquí esta imagen, por ejemplo, que esta imagen para mí, insisto, es bastante representativa, muestra lo que Japón precisamente está haciendo con su restauración y con sus reformas. Está buscando precisamente adaptarse a los tiempos modernos de la mejor forma que pueden hacerlo, que es a través de la educación, y contratando precisamente especialistas de otras partes del mundo en diferentes áreas, ingeniería, medicina y todo lo que precisamente pueda sacar a Japón adelante, ¿no? Entonces, esta foto para mí es la representación de lo que es la restauración y este movimiento de modernización, ¿no? Un Japón que busca tomar lo mejor del mundo y poder precisamente adaptarlo a su país. Y está padre la imagen, no sé si ven, porque están los japoneses vestidos como japoneses, pero por otra parte ves a los con ciertos rasgos occidentales, como traen algunos sombreros que no son propiamente japoneses, y obviamente los occidentales se ven más occidentales, o sea, es una combinación, ¿no? Muy, muy interesante. Aquí hay varias imágenes que les voy a mostrar, por ejemplo, de cómo se va modernizando Japón, pero esa es una, ¿sí? Bueno, esta es otra que ahorita ya les voy a poner. En fin, ahorita pasamos a eso. ¿Vamos bien? Déjenme nada más busco una imagen que tengo por aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Vamos bien. Ok. Por acá tenía otra foto. Es otra presentación que tengo. Ah, sí. Acá, ya. Voy. Se ve esta foto. Esta es otra. Es muy parecida, pero también esta de hecho es una captura que tomé de un documental. Pero me gustó también mucho la foto porque casi ni pasa, no sé si están viendo la imagen, pasa desapercibido prácticamente el maestro. ¿Ya lo vieron? ¿Es el del bigote? Sí, es el del bigote. Y todos los demás alumnos japoneses. Entonces, ese tipo de cosas son las que precisamente vamos a ver en este momento. Estas fotografías que se tomaban con sus maestros y esta precisamente, digamos, unión entre los japoneses y la cultura occidental. Es algo que espero que empiecen a hacer el paralelo de lo que estuvimos viendo con China. Digo, por ahí, por ejemplo, decía José Isabel, ¿por qué vimos tanto de China eso? Bueno, porque precisamente para hacer este contraste, porque mientras en China había una ruptura muy fuerte y una lucha contra los extranjeros y una lucha civil al interior, los japoneses tuvieron como un año de lucha, porque eso fue lo que duró la restauración como movimiento violento, y lo demás fue, bueno, sí, ponerse las pilas y modernizarse de una forma increíble. Y no sé si, y aquí pasa otra pregunta a lo mejor más interesante, no sé si se dan cuenta, que esta es otra imagen, sí, también vemos lo mismo, sí. Y no sé si se dan cuenta, por ejemplo, también en la cultura japonesa, cómo es bien importante la escuela para ellos. Sí, sí. O exagero. Creo que no exagera, profesor. Sí, es muy importante para los japoneses el estudio. No exagera, pero no me termina de quedar bien claro ¿Qué cosa? del por qué la educación era tan importante para ellos. Pero ¿por qué no queda claro? A ver. O sea, muestra este paralelismo entre China, de que cómo se están ellos constantemente en guerra y en cambio en Japón estaban abiertos al mundo, a quien viniera. Sí, pero a ver, un poquito más de argumento de por qué no queda claro. Me gustaría escucharlo. Ok,
creo que ni yo mismo sé lo que estoy preguntando. Es que sí, me gustaría más un argumento porque digo, creo que queda claro, o sea, Japón entendió que a través de esta forma, modernizarse, lo iba a hacer un país más poderoso. China pensaba que aislándose no. Entonces, China pensaba que aislándose iba a ser su camino. No sé si ven los dos caminos distintos aquí. ¿Sí? O sea, China pensaba que abrirse los iba a perjudicar. Entonces se resistieron a la apertura y a la modernización. Japón pensó lo contrario. ¿Sí? A ver, los demás. Me preocupa que no quede claro eso. Como, bueno, lo que se me vino a la mente es como Corea del Norte con su ideología Juche. Sí, pero eso es más contemporáneo. Incluso en este momento Corea va a tratar también de adoptar una situación similar. O sea, sí, en el caso de Corea actualmente es así. Pero también ubíquense como historiadores que no podemos desfasar cronologías. Y en el caso, por ejemplo, aquí de lo que es el siglo XIX, sí, eso es lo que algunos países están haciendo y otros no. Por ejemplo, México también está en esa situación. Y por eso México a lo mejor es un país interesante de ver para que esto quede claro. Hay grupos en México que en esos mismos años sabían que la apertura era importante, pero otros tenían miedo a lo que los extranjeros pudieran provocar. Y por eso aquí también, incluso mismos años, se van a tener las reformas, pero las reformas juaristas. Pero no van a ser reformas, si se fijan, que van a dar mucha apertura al mundo occidental. La verdadera apertura al mundo, digamos así, con una apertura en ese tipo, va a ser el porfiriato. Incluso yo por ahí hice una ponencia hace tiempo, que es de donde saqué la imagen que aquí les puse, esta. Yo hice una ponencia hace tiempo, donde precisamente una ponencia para un congreso que hubo en la facultad, donde comparaba el sistema porfiriano entre México y Japón, ¿no? Porque siento que esto es más parecido. Sí. Y de hecho, para que quede claro cómo es precisamente la diferencia entre lo que era el Japón del Meiji con los Tokugawa, que es vean esta otra foto que no les había mostrado de la familia Meiji. ¿La ven? Muy respetables. Sí. Dejen ustedes los respetables, vean bien la imagen. No sé, quizás un estúpido mi comentario. No, ¿Qué cosa? Son como dos polos opuestos. pero Mande. Son como una dinastía europea. Los veo Exacto. y pienso en los Romanov, en los Windsor, en los de Alemania, no me acuerdo cómo se llaman. Los Habsburgo también. Ándale, Sí, los sí, Habsburgo. sí, exacto, o sea, los ves y, o sea, son japoneses, pero con una vestimenta occidentalizada, excepto en algunas partes de la familia, no se fijan, porque hay miembros de la familia que todavía no, que eso también es lo interesante de Japón en este momento. Siempre fue una combinación, o sea, ellos trataban de avanzar, trataban de modernizarse, pero en alguna parte también de su cultura hay cosas que se mantuvieron. Sí, y como que el mundo era o te abres o no, o te modernizas o no, y los japoneses siempre estuvieron así como que en un punto medio. ¿Va? sí, profesor. Entonces, eso es lo que prácticamente les estoy tratando de explicar, ¿no? Que es una, digamos, un movimiento que busca eso, occidentalizarse, modernizarse, pero, sí, entendiendo que no lo están haciendo para entregarse al mundo, sino para fortalecer Japón. Sí. O sea, no es un entreguismo. Porque si ustedes, bueno, ya a lo mejor ustedes, yo he estudiado mucho lo que es el porfiriato aquí en Nuevo León y en México. Es una de las críticas que se le hizo demasiado a Porfirio Díaz, sobre todo durante los movimientos previos a la revolución, que lo único que estaba haciendo era entregarle los recursos de México al mundo. Y en este caso compañías inglesas, a compañías norteamericanas que veían y trabajaban el petróleo, los ferrocarriles y las minas, ¿no? En cambio, los japoneses sentían que aunque estaban haciendo en parte eso, estaban dando concesiones, también estaban fortaleciéndose. Y esto del sistema educativo por eso es importante, y por eso les comentaba, no sé si han visto cómo en la cultura japonesa la educación es bien importante. Parece que todo el día están en la escuela, parece que todo el día traen uniforme escolar, porque pasan mucho tiempo ahí, porque saben que la única forma de lograr eso era a través de la educación, cosa que, por ejemplo, ahí el porfiriato falló.
El porfiriato, aunque también se modernizó educativamente, no fue una educación masiva, fue solamente para unos cuantos privilegiados y el resto de las clases populares no recibe educación. Y entonces por eso cuando el porfiriato se da, tenemos una gran masa de campesinos que no estaban educados bajo las nuevas técnicas modernas y demás, y entonces por eso la revolución se volvió un efecto inmediato de descontento. Y no sé si eso también les queda claro, porque es algo medio Pero entender. que no, el punto del porfiriato era ese, o sea, no querían educar a la gente para que no se dieran cuenta que estaban haciendo algo malo, o sea, Exacto. Porfirio Díaz sí estaba entregando al país, pero su problema es que no lo usaba ese poder o ese beneficio para el bien de todos, sino para Para unos grupos cuantos. científicos. Y no sé si entienden que entonces en Japón pensaron distinto. Pensaron que educar a la población en general iba a traer como resultado una, digamos, sólida base de una estructura económica. ¿Sí? Dice, no, si educas a todos vas a tener gente más preparada para adaptarse a la nueva realidad del país. Y en cambio en México, como dice es Alfonso el que habló, Sí, sí, Alfonso. es que no los veo, no veo las imágenes. Pues fue más una, digamos, selección de cosas, ¿no? Bueno, sí, que se modernicen unos cuantos, pero el resto no, y entonces por eso, bueno, lo que pasó. Es que siento que no hubiera funcionado el porfiriato en sí si todos hubieran sido educados, o sea, no le veo ese efecto, o sea, ¿cómo se llama? Sí. Funcionamiento, o sea, el sistema porfiriato a huevo necesitaba que gente estuviera pues esclavizada o en la ignorancia. Bueno, esa era la idea, o eso es lo que podríamos decir que era lo que se quería pensar, pero si te fijas había otros países que optaban por otra cosa. O sea, siento que fue una decisión que pudo haber sido diferente. Tal vez. O sea, son cosas que no sabemos porque, pero una cosa, pero sí es interesante hacer el paralelo porque, fíjense, son los mismos años. O sea, es la década de los 70 del siglo XIX cuando llega el porfiriato aquí, esta es la década de los 70 cuando se empieza a modernizar Japón. Solamente que, y lo comparo mucho porque sí son dos modernizaciones distintas. Pues hicieron cosas que hicieron muy similar, pero hicieron otras cosas que no hicieron. Y creo que donde precisamente se diferencian mucho es en la educación. Japón le apostó a una educación universal y México no, ¿sí? Y de hecho precisamente eso va a ser uno de los logros de la revolución, recuerden, la revolución, digo porque a mí me choca que digan la revolución no logró nada, en México no cambió nada la revolución. ¿Sí logró algo? Esos son comentarios de gente que no sabe de historia, porque gracias a eso se logró la educación universal, la creación de las universidades, de la La SEP, creación del PRI. sí, sí, y bueno, el PRI y sus instituciones, ¿sí? Y las instituciones que creó el PRI, pues digo, para bien o para mal, está la educación pública, universal y gratuita. ¿Sí? ¿Quién sabe dónde estaríamos si no hubiera sido por esos logros? Yo no estoy diciendo que todo haya sido perfecto, pero esos que mencionan que la revolución no cambió nada, sí, de seguro piensan que entonces se educaron en su casa o algo por el estilo, o no fueron a una escuela pública. De hecho, son los que precisamente dicen eso, los que no estuvieron en una escuela pública. ¿Sí? Que se entiende que tuvieron un acceso a la educación de formas distintas. Y en cambio Japón sí la adoptó desde el inicio una educación pública y para todos. Porque lo que buscaba también, digamos, en ese sentido, era crear una base y una estructura de mano de obra calificada. ¿Sí? Y por eso estas imágenes. ¿Sí? Por eso las imágenes de los maestros. ¿Vamos? ¿Qué dicen los demás? Que es un tema polémico. He escuchado muchos comentarios sobre la revolución de México, haciendo de que no ha logrado nada, pero si te pones, si se detuvieran a pensar lo que en verdad logró, pues uno de los logros más importantes siempre ha sido la educación. Sí. Y a comparación de Japón, creo que si nosotros hubiéramos puesto la educación primero en el país desde hace mucho tiempo, creo que seríamos mejores personas adaptadas en lo que en cuestión de economía, trabajo, y seríamos más un foco de innovación y no de aprovechamiento de recursos naturales. Sí. Fíjese, y es que sí, yo estoy muy de acuerdo con ese comentario y no es que el profe es profe y pues cree en la educación, ¿no? Pues sí, pues el que nos da clase y que nos pone los exámenes. No, es que yo realmente creo que la educación sí es el camino para resolver, incluso actualmente sigue siendo el problema nacional,
el problema nacional. Desde mi punto de vista, el gran problema de este país es la educación. Porque, y ustedes no me han de mentir, bueno, a lo mejor el compañero, porque él viene de otra parte, pero los que hemos vivido en México con un sistema educativo, hay una educación que saben ustedes que a veces tiene sus deficiencias muy marcadas y que está controlado por un sindicato que a veces no deja modernizarse, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que han tenido problemas, y eso que creo que sí, aunque hemos tenido una educación, pues puede ser, digamos, aceptable, a veces sabemos que puede ser mejor, y eso nada más porque todos los que estamos aquí obviamente pasamos niveles escolares para llegar a este punto, pero también sabemos que un gran problema de la educación en este país es que no hay acceso a la educación para todos, y que sigue habiendo un analfabetismo e incluso un problema de educación en muchas partes del país. Entonces, eso agregado a que también le hemos adoptado a una educación muy elemental, donde pensamos que si sabemos leer y escribir se acaba el problema, y bueno, creo que eso es algo difícil también de entender. Pero bueno, ahí se los dejo. Yo quiero dar mi punto de vista sobre la revolución, no sé si pueda o si... Sí, dime. Siento que la revolución sí logró su objetivo, modernizar y sacar un poquito adelante a México, pero el problema fue que cuando vieron que podían sacar provecho de esto, empezaron a... es que siento que el PRI fue necesario porque si no, México hubiera quedado en el caos total. O sea, la revolución trajo el caos, pero también trajo progreso, pero necesitaba alguien mantener el orden temporalmente para que el progreso se diera de forma más efectiva. No sé, es lo que yo pienso. Siento que el PRI fue como que nuestro mal necesario, pero luego se terminó convirtiendo en solo el mal. No sé Sí, si... miren, sí, de hecho es para toda una clase, pues de hecho van a llevar ustedes eso, ¿no? Historia de México. Cuando lleven Historia de México, acuérdense muy bien de que ese tipo de cosas que están mencionando es importante reflexionarlas, porque muchas veces la historia nacional se ve con muchos claroscuros, y por mucho tiempo, por ejemplo, se pensaba que la revolución fue purificadora, el porfiriato fue malísimo, y entonces a veces como que nos guiamos con eso. Es bien importante ser críticos en relación a los procesos históricos nacionales, porque a veces los vemos como cuentos de hadas, y hay que ya quitarnos la idea de que el porfiriato fue muy malo, ¿sí? Pero también tampoco de que fue lo mejor que le pasó al país. O sea, hay que ponerlo en un punto medio, y lo mismo pasa con la revolución. O sea, a veces también con la revolución hemos cambiado de ser el mejor movimiento nacional a hacerlo algo que no pasó nada, y tampoco está bien eso. Tampoco está bien eso para entender los verdaderos parámetros, ¿no? Y no se trata, insisto, de ser relativista. Es que sí, es que no, se trata de entender las justas reacciones y consecuencias que tuvo. Y no nos estamos saliendo del tema porque precisamente una de las cosas que hoy te quiero que reflexionemos es si esto era realmente una reforma, una revolución, y ahí es donde está precisamente el problema con el nombre que se le da a este movimiento en Japón. O sea, muchos dicen que esto era una revolución, y a lo mejor lo era, pero ¿hasta qué sentido? Porque si se fijan eran reformas, pero estaba cambiando la base y la estructura social de Japón. Ahí hay una pregunta interesante, que por ejemplo en México sí se logró con la revolución, sí le dio el poder a las clases medias, y por lo menos hubo avances en materia campesina, que creo que en Japón no se lograron en estos mismos años, ¿no? Cosa que por ejemplo también vamos a ver cuando lleguemos a China, de nuevo, pero con la revolución del maoísta, ¿sí? Que en este sentido creo que se parece más a la revolución mexicana, ¿sí? Vamos todos. ¿Quién lo diría? Sí, hay muchos paralelos, y es obvio que los paralelos ya empiecen a existir porque ya estamos hablando de un mundo que ya está cada vez más conectado, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo ahorita que hablemos de esto, ya la reforma legal en política es donde les quiero especialmente explicar eso. Hay un traslado de la capital de Kioto a Tokio, eso ya lo habíamos visto, que ya les había dicho, esta imagen del emperador de Kioto a Tokio es la representación de que ahora el poder va a estar en Tokio. El emperador que antes estaba en Kioto ahora va a estar en Tokio como una forma de suplantar el poder. Ya no se va a llamar Edo, se va a llamar Tokio. Y en ese sentido ya tenemos a esta figura que es el emperador. Va a haber un código penal y civil influenciado por el derecho francés. Es otra cosa que vamos a ver que va a ser muy influenciada por Japón, la política, ¿sí? De hecho, Hosban, el historiador que es bien famoso, él mismo, me acuerdo cuando habla de la restauración, porque hay un momento donde habla de la restauración en sus libros, él dice, es que los japoneses se dan de cuenta que agarraron de la política francesa, la educación de Estados Unidos, el sistema de comunicaciones inglés, y armaron su propio país. Y en el caso del derecho, sí, el derecho francés. El derecho francés se va a basar en ese ideal, que de hecho es el Código Civil Napoleónico prácticamente, y la Constitución del modelo alemán. ¿Por qué la Constitución del modelo alemán?
¿por qué el derecho de Francia y la Constitución? O sea, pueden decir que no es lo mismo, no. El derecho es los derechos civiles que tiene cada persona y la Constitución es la forma en que está organizado su poder. ¿Y por qué sobre el modelo alemán? Porque los japoneses veían en el modelo alemán algo que ellos querían. A partir de 1871, y no sé si lo recuerdan, Alemania se convirtió en un imperio que tenía precisamente a un emperador, pero también una cámara de representación que es el Reichstag. Sí, cosa que ya hablaré, bueno, si me toca darles a mi historia de Europa ya hablaremos. Entonces ellos querían un modelo muy similar precisamente al alemán, los japoneses. Querían un emperador y un sistema de representación y poder, entonces por eso se basaron más en ese poder. Entonces en Japón, después de eso, prácticamente emularon esa misma idea. Entonces había un emperador y había una cámara de representación o un congreso, ¿sí? Donde el emperador presidía ese congreso. Prácticamente del modelo japonés, o sea, nada más ellos cambiaron Guillermo I por Mitsuhito y ya adoptaron prácticamente ese modelo de poder, e incluso de partidos políticos, que esos partidos políticos ya hablaremos más adelante, cuando volvamos a Japón, porque ya vamos a terminar con Japón hasta aquí, y ya veremos precisamente cómo eso también va a cambiar. Se va a crear un ministerio del interior, se va a crear un parlamento, o sea, los japoneses estaban tratando de que también este gobierno no fuera absoluto. Sabían que tenía que ser un gobierno moderno, entonces sabían que no nada más era el emperador gobernando, tenía que haber un parlamento. Aunque el parlamento, como vamos a ver, prácticamente va a estar controlado por la burguesía japonesa, que es la que está llegando al poder. Y entonces ahí es donde vemos que la influencia precisamente de estos países sobre los modelos políticos es algo que pasa. Y vuelvo otra vez al porfiriato, digo que era Porfirio Díaz también, sino prácticamente una copia mexicana de Bismarck. Sí, y si no me creen, chequen esta foto. Estas fotos. Madre mía, separados al nacer. ¿Ya los vieron? Confirmado, Illuminatis confirmado. Son los líderes de 3 países distintos. De la misma época. De la misma época, exacto. Como que al emperador de Japón le falta un buen bigotazo para quedar perfecto. Sí, ya lo vieron, o sea, es Bismarck, es Porfirio Díaz, creo que ese sí lo conocen, creo. Y no sé si este es el primer ministro, pero no me acuerdo cuál primer ministro es. Pero si se fijan, es un primer ministro totalmente. La influencia por ejemplo, en este caso, insisto, la influencia que va a tener Alemania sobre el mundo va a ser muy importante, porque después de la derrota, después del triunfo sobre los franceses, y la conformación precisamente del Imperio Alemán en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, los alemanes se van a convertir así en un modelo de gobierno, ¿no? Y si esta imagen no te dice que son un modelo, o sea, de que, mira, nos copiamos, pues ya no sé qué. Pero bueno, no más que la imagen es la estructura militar, la estructura política. Yo creo, todavía Porfirio Díaz Porfirio Díaz y los porfiristas, sobre todo los científicos, eran unos afamados del sistema prusiano, porque es el prusiano alemán, lo que precisamente era en ese momento. Incluso yo investigo mucho a Bernardo Reyes, que es el gobernador local. Bernardo Reyes tenía una fijación excesiva con el gobierno alemán. Fue a estudiar allá, lo mandó incluso Porfirio Díaz, hasta recibió una condecoración por parte del gobierno alemán. Y los japoneses también. ¿Sí? Los japoneses, de hecho, su ejército, no se explican al ejército prusiano, con el gorrito con la punta. O sea, ese mismo uniforme lo vamos a ver en México, ese mismo uniforme lo vamos a ver en Japón. O sea, los alemanes se habían convertido en un modelo político y militar en el mundo para esos años. Y eso no creo que fuera bueno, porque los alemanes ya ven cómo terminó esa historia y ya ven cómo va a terminar esta historia. Sí, entonces, bueno. ¿Vamos bien con eso? ¿Dudas con eso? Vamos bien, vamos bien. ¿Y se va entendiendo lo que es la restauración? Pues prácticamente es influencia europea sobre Japón y cómo está aprovechando esa influencia para levantar a Japón otra vez. Ahora, pero con todos estos asegúnes, entiéndase, con todo el hecho de que esto traía consecuencias importantes para un país, y es que yo insisto, imagínense, después del Sakoku, que era esta política de aislamiento, y tantos siglos de aislamiento por parte de los asiáticos, para los japoneses no era sencillo abrirse también, o sea, era pensarle. Bueno, no sé si quiera el nombre del primer ministro, es que de hecho, creo que eso va a tratar más o menos mi ensayo. Ok. Se llama Hirobumi Ito, fue el primer ministro y gobernó por 7 periodos diferentes. Sí. No, de hecho, consiguió una imagen muy buena donde están todos los primeros ministros hasta la actualidad. No sé si quiere que se la pase. Sí, pásalo.
Destaca como que caricatura, no sé. Pasar. Sí, vamos a hablar de ellos más adelante, porque esta era de los primeros ministros va a ser muy importante porque es precisamente cuando ya entran en pugna y luego vienen los militares. O sea, aquí todavía es una época de cordialidad y el control precisamente de una clase acomodada, ¿cómo se llama? El Zaibatsu, es como se van a conocer estos grupos de riquillos japoneses. Sí, que Zaibatsu es la forma de decir burguesía japonés. Sí, Le pasaré el link por privado. Pero si lo podemos tener todos mejor, pero bueno. O nada más yo la quiero. Sí. Es que creo que tiene que descargarle todo eso. Y Bueno, no puedo descargarla. Pásamela y ya después se las pasa a los demás. Porque sí es bien interesante, pero si se fijan, vuelvo a repetir, es la influencia absoluta de la política alemana. Bueno, continuamos. La reforma económica va a ser la más importante, pero pues, se puede resumir en poco. Sí, se resumen, se funda el Banco Central de inspiración norteamericana. El banco va a ser muy importante porque entonces va a haber una banca que va a permitir créditos y estos créditos van a permitir precisamente la creación de industria. Se va a crear una economía capitalista bajo el patrocinio y control del Estado, que tal vez eso era lo extraño. O sea, es Japón permitiendo la modernización, pero es Japón desde el Estado permitiendo que esto se logre. ¿Y por qué es extraño? Porque por lo general una política capitalista está en ausencia del Estado. El Estado solamente está ahí para intervenir. En cambio, aquí el Estado, sí, la economía capitalista precisamente tenía que ver con cómo ellos llevaban precisamente las riendas y el control del país. Entonces, en este sentido, la economía privada y capitalista estaba controlada por el Estado, cosa que no era común, pero funcionaba. Y esto va a dar, por consecuencia, un fuerte impulso a la industria. Y esto se va a dar, en consecuencia, en una industrialización que, bueno, para ese momento los japoneses van a tener, ¿no? ¿Sí? Yo siempre que muestro estas imágenes que les voy a pasar, por ejemplo, muchos les digo, miren esto. ¿No? Vemos la creación de fábricas. Estas imágenes, ¿se acuerdan que le habíamos visto en Tokugawa de tinta y que posicionan las imágenes? Pues cómo cambian, ¿no? Ahora vemos el paisaje japonés y una fábrica. Sí, y las chimeneas, no sé si los ven, ¿no? Y ahora vemos precisamente este tipo de imágenes, ¿no? Uno podría decir, no, mira, pues qué bonito se ve esto, pero bueno, pues esto es Japón, pero ya el Japón bien diferente, ¿no? Ya con construcciones totalmente modernizadas. Y aquí hay una imagen, esta otra, esta es una imagen de las acereras. Si yo no les pusiera así un referente, ustedes dirían, mira qué padre se ve fundidora. Sí, pero pues no. ¿Mande? Apenas iba a decir eso, es fundidora versión Japón. No es fundidora, son las fundiciones japonesas. Sí, que precisamente hay en esa época. No es el horno 3. Y les digo porque no sé si ubican fundidora, tienen el mismo sistema de chimeneas. Sí, se parece, si le quitáramos a lo mejor el mar, dicen, mira qué bonito se ve fundidora, pero no, fundidora no tiene agua. Sí, o sea, no sé si con esto nos damos una idea. Y de hecho, esta presentación que tengo aquí, que les digo que me pasó una maestra, estos son datos que ella sacó de los archivos en Japón y ve la cantidad de extranjeros que empezaban a llegar provenientes del extranjero y que eran miembros en las diferentes partes del consejo. Por ejemplo, el ministro del Exterior, hay norteamericanos, hay ingleses, hay franceses, hay alemanes, y así nos vamos: finanzas, ejército, armada, educación, industria y tecnología. Fíjense, toda la cantidad de extranjeros que hay en los órganos de poder y control y de industrialización en Japón, ¿no? Esto es extranjeros empleados por varios departamentos del Ministro de Industria y Tecnología en Japón, en minería, en ferrocarriles, en teléfonos, en faros, en ingeniería, en construcción y reparación. Si se fijan, la cantidad, por ejemplo, ¿cuál es el país que más tiene? Si lo llegan a notar. A ver. ¿Ya vieron cuál es el país que más presencia tiene con empleados? ¿Inglaterra? Inglaterra, por obvias razones. Los ingleses son los grandes promotores de la revolución industrial y ellos son los que mejor manejan las áreas tecnológicas como ferrocarriles, como teléfonos, ¿sí? Porque prácticamente ellos los inventaron, ¿no? Entonces no es coincidencia que los norteamericanos hayan masivamente pedido un montón de ingleses y gringos y franceses para precisamente emplearlos y educar, ¿sí?, a su base obrera, a su población en todas estas áreas. ¿Va? ¿Vamos con eso? Sí, profesor. Y bueno, la reforma militar, y en lo militar pasa algo similar,
pero nada más que ahora precisamente con este estilo que estamos hablando, ¿no? Se va a dejar de lado el gobierno samurái, ya no va a haber precisamente samuráis. De hecho, esto del samurái no solamente es ya no vamos a ser samuráis, incluso se les va a prohibir, porque imagínense, no va a ser fácil. Después de siglos y siglos de una cultura samurái, un día les dices ya no pueden ser samuráis, pues no era fácil. Entonces se empezaron a emplear varias leyes que prohibían, por ejemplo, el uso de espadas, esa es la más famosa. El uso de espadas, indumentaria samurái se prohibió, ¿no? Porque precisamente era la representación de un Japón que no se quería, ¿no? Entonces, persona que anduviera por la calle con una katana, inmediatamente era arrestado o era, digamos, sí, era arrestado o se le juiciaba de una otra manera. Se volvió al servicio militar obligatorio, se formó un ejército al estilo occidental. Por ahí yo hacía esta pregunta a la maestra que me pasó la presentación, ¿y qué pasaba con los samuráis? O sea, que eran así de alto rango. Pues muchos se volvieron parte del ejército. Sí, o sea, ahora de ser samuráis, ahora se volvieron generales y se volvieron parte de ese ejército. Y para precisamente, pero pues cambiaban totalmente su estilo de sus armaduras y demás, ahora ser soldados en esta misma forma, ¿no? Insisto, no es una película que me guste mucho, pero habla muy bien de eso a la larga, la del último samurái. Si la vieron por ahí, se ve mucho esa parte, donde los viejos samuráis se convertían ahora en los militares, ¿sí? Y hay una parte ahí donde está el personaje de Tom Cruise, que el personaje de Tom Cruise es interesante porque entra de lo que estamos hablando. Él es un soldado gringo que fue contratado por el gobierno japonés para que enseñara a usar las armas a los japoneses, ¿sí? Y que es la estructura del Meiji, ¿no? Absolutamente esa idea, ¿no? Tú vas y contratas la mejor mano de obra en todas partes y te la traes a Japón, ¿sí? Y entonces ahí se ven mucho esas escenas donde están entrenando a un grupo de campesinos que no sabían usar un arma, ¿sí? Y uno de los militares dice, usted sabe mucho de samuráis, y luego le dicen, es que él sabe mucho de samuráis porque él fue samurái. Sí, y eso fue lo que pasó con muchos samuráis al final. Se convirtieron en parte de la policía o del ejército, y los que no fueron perseguidos, porque incluso todavía hubo rebeliones, obviamente, en los años posteriores. Hasta donde yo he leído, hasta 10 años después de la restauración, o sea, 1878, hubo la última rebelión samurái. Ya después de ahí terminaron, y yo siento que esa es una idea que yo tengo, no es que los samuráis hayan desaparecido, siento que se asimilaron a la cultura japonesa. Pero, y eso es algo que insisto mucho, pero siento que todavía su espíritu combativo estaba ahí. Porque fíjense, ahí es donde precisamente lo vamos a ver después cuando veamos la Segunda Guerra Mundial con Japón. Los alemanes presumían mucho en la Segunda Guerra Mundial que ellos eran descendientes de los vikingos, cosa que nunca quedaba claro. Sí, o sea, Hitler incluso, no sé si han visto esas imágenes donde él se ponía una armadura o lo pintaban con una armadura y con unas runas vikingas. Lo mismo pensaba con Mussolini, que él se creía descendiente de Julio César. Sí. En cambio, los japoneses no decían ser descendientes de samuráis, ellos eran descendientes de samuráis, porque la cultura samurái no había desaparecido hace mucho. Sí, entonces de los famoso pacto tripartito, los que realmente eran descendientes de guerreros, porque en línea directa lo eran, porque años atrás habían hecho, eran los japoneses. ¿Alguien iba a decir algo? Yo quería comentar algo sobre eso, maestro. Bueno, nosotros a la par en este semestre estamos llevando historia medieval y en su historia, en cuanto a Alemania, tiene algo de influencia, pero le estamos hablando de años atrás, desde la Edad Media. Ahora siglos. Sí. Mande, hay, perdón. hay un gran, o sea, sí, como usted dice, son siglos y siglos de diferencias de cuando tuvieron influencias vikingas o nórdicas a actualmente contando el siglo XX, que se perdieron prácticamente y casi no hay rastro de esas influencias como para ser justificables al momento de decir somos descendientes de vikingos, somos descendientes de esta otro. Sí, por eso mi comentario. Y lo mismo pasaba con los italianos, sobre todo Mussolini, que también aunque no le ponía tanto énfasis a eso, pero recuerden que el fascismo venía de la idea de las fases romanas, sí, de estos precisamente símbolos de lucha de las regiones romanas, cosa que también había pasado no siglos, sino milenios, ¿no? Y en cambio mande. Quería comentar un comentario como Sí, dime. hizo mi compañero. El escritor Tolkien, el que hizo El Señor de los Anillos, sí, escribió un muy buen ensayo que decía que si Hitler fuera tan inteligente como supuestamente afirma ser, se daría cuenta que los propios judíos que él está encerrando en sus campos están más emparentados con los verdaderos arios que los alemanes. Y eso como que se me hizo un buen ensayo, muy buen... Sí, ensayo.
Sí, porque es que es a lo que voy. Y en cambio, les digo, en cambio los japoneses, ellos sí podían presumir algo que los demás no. Y era precisamente que ¿cómo se llama? Que ellos sí eran descendientes precisamente de samuráis. Pero me estoy tratando de buscar una presentación que por aquí tengo. Aquí está. Donde precisamente hablo de eso. Ya lo encontré. Pantalla. Es que les digo, como yo también doy historia de Europa, entonces también tengo algunas cosas referente a eso. Y algunas presentaciones que he hecho precisamente. Y aquí les va esta imagen que les decía. Bueno, esta es una imagen, esta es una presentación que tengo sobre el fascismo, sobre las razones y demás. Esta es la representación de las fases romanas que les digo. Este es el símbolo que usaban las legiones romanas y que el mismo Mussolini creía así como, sí somos descendientes de los romanos. Estaba loco el tipo. Sí. Y esta es la que les decía, por aquí tengo la imagen, déjenme, porque si no me voy a ir por imagen. Estas son las imágenes donde los nazis alegaban ser de los vikingos, pero como viendo ahorita dijo Isabel, era una cosa muy, muy vaga. Muy, muy vaga. En cambio, insisto, los japoneses, ellos sí lo eran, porque incluso todavía muchos japoneses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial eran de casta samurái. Sí, eran descendientes de casta samurái. Incluso algunos todavía, por ejemplo, con todo y su uniforme, portaban la katana, ¿no? Yo por ahí les recomiendo una película, esa sí es una película soberbia y genial sobre la Segunda Guerra Mundial con Japón, que es la de Cartas de Iwo Jima. No sé si alguien la ha visto. No sé si la han escuchado, creo que no. Creo que no, profe. Iwo Jima, no sé si ubican el lugar, es una isla japonesa. Fue una de las islas que resistió contra el embate norteamericano. Entonces, en Iwo Jima es donde está la famosa, donde se tomó la famosa fotografía de donde están los gringos levantando la bandera. No sé si han visto eso. Hay un montón de soldados levantando una bandera. Bueno, fue ahí en Iwo Jima. Y entonces esa película, incluso la misma historia de la película es genial, porque es de Clint Eastwood. Clint Eastwood estaba filmando una película sobre esa imagen, sobre la de los norteamericanos levantando la bandera y cómo se formó. De hecho, se hicieron dos películas. Una se llama La bandera de nuestros padres, que es la historia de esa imagen, de esa fotografía. Y cuando estaban haciendo la película, en Iwo Jima, que es un sitio sagrado para los japoneses y no querían que filmaran ahí, se empezaron a descubrir algunas cartas enterradas en la isla. Cartas enterradas de los soldados que pelearon durante la Segunda Guerra Mundial y que precisamente, bueno, nunca llegaron a su destino porque pues, los norteamericanos derrotaron a los japoneses. Con esas cartas hicieron la película. O sea, Clint Eastwood, que es el director, se dio cuenta, bueno, vamos a hacer una película, una versión de Iwo Jima. ¿Cómo le va a los soldados japoneses? No, esa película es 1000 veces mejor que la otra. La otra es un mugrero y muy, muy aburrida. Pero la película de Cartas Iwo Jima, basada precisamente en los testimonios de los soldados japoneses, ves cómo era ser soldado japonés en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y cómo se ve, cómo les influían ese espíritu samurái, ¿no? Es que ustedes son guerreros, son descendientes de samuráis. Y entonces hay una escena ante el general donde incluso les digo, ven al militar y con su katana en mano, o sea, a pesar de que ya estaban todos occidentalizados, seguía trayendo él la katana porque pues esta imagen, ¿no? Incluso los famosos kamikazes, ¿no? Les daban una katana y se abrazaban a ella cuando ya iban a chocar contra un barco, contra un contra un acorazado, que era el principio de eso. Sí, esta es la bandera de nuestros pares, pero les digo, la de Cartas de Iwo Jima es una genialidad esa película. Si quieren conocer un poco, esa película la recomiendo porque yo creo que sí muestra la esencia de lo que era ser un militar, un soldado en la Segunda Guerra Mundial y japonés, ¿no? Y la imagen que se viene ahí, se ve dónde está la katana portándolo en la mano. Bueno, entonces eso se los explico porque entonces los militares, vuelvo a este punto, y es lo que quiero explicar, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Los militares japoneses tenían como que esa, digamos, inspiración. Eran parte precisamente de un gobierno que se estaba formando, modernizando, pero por otra parte sentían ser descendientes de samuráis. Insisto, muy diferente al fascismo italiano o alemán, que ellos decían, pero la verdad no quedaba claro, y ni siquiera era claro. En cambio, los japoneses sí. Y esto les digo porque como que se menosprecia mucho, ¿no?, la parte japonesa. Pero créanme que, bueno, eso va a ser muy, muy distinto. Creo que por aquí tengo una imagen incluso de esto. Aquí se ve una imagen del imperialismo japonés, ¿no? O sea, vemos a los japoneses, no sé si los ven. Por ejemplo, no sé si ven a los militares, ¿no?,
con la bandera imperial japonesa, que es la que precisamente tiene el sol, pero con los rayos extendidos, ¿no? Y vemos a los militares ya muy distintos precisamente al samurái promedio, pero de todos modos como que esta es una imagen de un soldados japoneses de la época Meiji, pero en una representación que parece sacada de una imagen samurái. O sea, muy bien podría sustituir esto para mejor por la invasión mongola y dices, pues es algo parecido. Ok, ¿quedó claro entonces esto de la reforma militar también? Sí, profesor. Nomás tengo una pequeña duda. Dime. A partir de la renovación de lo militar, ¿cuándo es cuando se acercan los primeros roces con Rusia para la guerra rusa-japonesa? Sí, los primeros roces con Rusia de hecho se dan producto de pues de hecho lo vimos indirectamente por las guerras boxers, porque cuando Bueno, las sí, guerras... la guerra, ¿Mande? sí dijo algo de las guerras boxes, pero yo me refería a algo más cercano, más contacto bélico. Pues el contacto bélico, pues es que mira, no se podía dar antes de la restauración por obvias razones. Los japoneses no van a ser iguales. Es hasta después de la restauración, cuando ellos ya empiezan a expandirse por el territorio asiático, que ya empiezan los roces precisamente por las áreas ocupadas. Déjenme pongo un mapa. Mapa, perdón, tengo esta presentación que tengo abierta. Este mapa. Sí, entonces no sé si vemos, cuando ya empiezan sobre todo a adentrarse a la región de Manchuria. Este es Japón y la expansión que tuvo durante ya la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando empiezan a llegar a esta región de Manchuria, que ya vemos aquí a la URSS, aunque esta es la URSS de soviética, vayámonos en el pasado, ya cuando empiezan sobre todo a tener conexión hacia esta región es cuando ya empiezan a tener roces militares con los rusos de la era zarista. ¿Sí? Ahora, va a ser bien importante la guerra ruso-japonesa para ambos países. Para ambos, o sea, para bien y para mal. Para bien de los japoneses, porque eso les va a dar un impulso. La guerra ruso-japonesa va a ser el primer enfrentamiento, la de 1904-1905, va a ser el primer enfrentamiento de los japoneses con una potencia occidental y la van a ganar, ¿sí? Es como cuando México le ganó a Francia o Alemania, no me acuerdo. Alemania. Sí, ¿se acuerdan en el fútbol y que todos estamos, sí, ya somos potencia? Bueno, imagínense los japoneses. Y para los rusos va a ser mal, porque los rusos perdieron contra Japón, y no sé si se entiende que es así como que lo mismo, pero al revés. Y de ahí en adelante es cuando se empiezan a dar exigencias muy fuertes al interior de Rusia para que haya cambios, que es lo que directamente van a provocar la revolución rusa. Entonces, hasta el periodo de 1904 que se da la guerra es cuando empieza el primer gran roce, pero ya desde antes por la ocupación sobre todo de Manchuria, donde los rusos estaban muy cerca y sobre todo por los puertos que estaban aquí, los de Vladivostok y demás, creo que es uno que se menciona que está por aquí. Mira, aquí está Iwo Jima, ¿ya lo vieron? Iwo Jima. Una isla pequeña. Sí, es una isla pequeña. A ver, otra pregunta. Sí, te contesté. Sí, profesor. Y bueno, ya para finalizar, porque quiero que terminemos con una reflexión. Los avances en infraestructura van a ser obvios: sistema postal y telegráfico, construcción de ferrocarriles, la industria textil. Muchas de las imágenes que les he puesto aquí, ¿no? Son precisamente el ejemplo de lo que va a pasar con esa infraestructura japonesa, ¿no? Construcción de ferrocarriles. Esto de la industria textil es interesante porque también, ¿no? Es una de las que empezaron, y hay una imagen que me gusta mucho esta. Por ejemplo, la industria textil es una de las que más va a iniciar la revolución industrial en el mundo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las fábricas que precisamente se empiezan a establecer, que son las que empiezan a llegar a Japón. Entonces no sé si vemos la industria textil que estaba dominada por mujeres al principio. Y entonces vemos a las fábricas y vemos a las mujeres, ¿no? Entonces esta imagen de ver máquinas con japonesas, pero vestidas como japonesas, es así como el efecto de la industrialización japonesa como mando poder. Digo, a mí me gusta mucho la industria textil, a lo mejor porque estoy haciendo mi tesis de doctorado de eso, que estoy investigando precisamente sobre la fábrica La Fama de hilados y tejidos, que fue la primera fábrica del estado. Y cuando pienso en La Fama, en el año que se fundó, que fue en 1854, sí, pienso precisamente que unos años después en el mundo, o sea, la industria textil estaba llegando de esa manera, y veo esto en Japón y, bueno, o sea, estas máquinas de hilados, tejidos, que usaban energía hidráulica, eran como que estos primeros inicios de la industrialización japonesa, que después se transformaron en industria masiva, ¿no? En la industria eléctrica, en la industria de fundiciones, en la industria de ferrocarriles.
Sí, todo esto perdón si lo estoy pasando muy rápido, pero son imágenes que les quería mostrar. Creo que acá tengo alguna, bueno, estas son otras imágenes más contemporáneas, que precisamente tienen que ver pues con esos cambios que se están dando, ¿no? Nuevas formas de trabajo y bueno, ¿en qué se traduce todo esto? Pues se traduce en que precisamente Japón entonces para ese momento pues estaba, ¿cómo decirlo? Estaba industrializándose como ningún país de Asia lo estaba haciendo. Y ya para unos años entonces Japón es irreconocible en muchas de sus países, en muchas de sus partes. Aquí hay una imagen que pongo siempre, que les digo, bueno, ¿y esta imagen dónde es? Sí, ahí voy. Otra presentación que voy a abrir. Pero es que me voy acordando de que tengo presentaciones por ahí regadas. Por ejemplo, esta fotografía, estas imágenes que están viendo, si uno a lo mejor le quita ahí que son las oficinas de Mitsubishi, dirías tú, mira qué bonito se ve Inglaterra. Pero no, ¿sí? Es Tokio en 1923. ¿Sí? Digo, y no, o sea, dices tú, ¿es en serio? Sí, porque pues también es el modelo que se adoptó. Yo, por ejemplo, acá en esta otra presentación que les tengo, yo les digo, por ejemplo, también hubo, esta imagen es de Monterrey, también hubo una clase obrera que acá adoptó, también tuvimos una arquitectura. No sé si ubican esta imagen, es la estación del Golfo. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, ¿sí? Y estas son las oficinas de Mitsubishi. O sea, si se fijan, hay algo que se parece, porque es precisamente el modelo de occidentalización que en esos mismos años se construyeron en muchas partes del mundo. Esta imagen que vemos aquí al lado es del Zaibatsu, o sea, los japoneses, la burguesía, y esta imagen que vemos aquí es del Grupo Monterrey, ¿no? Porfirio Díaz con los empresarios regiomontanos, ¿no? Pero, pues bueno, que ahí es precisamente donde quería empezar en eso. Sí, pues interesante. Da para más esta investigación. Sí, de hecho, les digo que yo me quedé corto, no he podido continuar porque pues estoy trabajando en otras cosas, pero y además porque siento que como que me falta más material, pero he querido hacer un paralelo, porque dejen ustedes la industrialización en México, yo creo que en Monterrey en particular fue muy similar a la de Japón, la de Monterrey más que la de México. Sí, porque aquí en México yo creo que sí se siguieron esos parámetros. De hecho, fue Porfirio Díaz con Japón, con México. Fue el que inició toda esa relación con Japón. Sí. Bueno. Y si ahora vemos a los países, a Japón y a México, los comparamos, hay un contraste enorme, o sea. Sí hay un contraste, o sea, ¿qué hicimos nosotros en el camino mal? ¿Qué hicieron ellos bien? ¿O qué pasó? Sí, siento que hay muchas cosas. Ya después las responderemos cuando lleguemos a ese punto, o eso espero. Espero que lleguemos a eso. Ok, bueno, y con eso, digamos, terminamos esto, pero yo quiero terminar con una pregunta. Y esa fue la restauración, y esos fueron los elementos de la restauración. Consecuencias, aquí está. Consecuencias sobre la sociedad, bueno, los antiguos daimyo fueron destituidos pero indemnizados, o sea, los antiguos señores feudales. Los samuráis, sus ingresos fueron reducidos a la mitad y se les prohibió llevar espada. O sea, algunos seguían siendo utilizados, pero como parte ahora del ejército. Los grupos capitalistas, banqueros, comerciantes y mercaderes se van a convertir en el gobierno, ¿no? Y estos van a asumir incluso las deudas. Los campesinos se volvieron propietarios libres que pagaban impuestos en moneda. O sea, se fijan, ahora hay una nueva clase en el poder. Y no es el emperador, la nueva clase en el poder es la burguesía, o sea, son los comerciantes japoneses, son los banqueros, son los industriales los que van a tener el poder. A mí me llama mucho la idea precisamente vuelvo a repetir la película esta del último samurái, porque eso sí me gusta de la película, cuando precisamente está el emperador ahí con sus allegados y está uno en particular, un burgués, que es el que le está diciendo así, un comerciante, un industrial, no sé, el que le está dando órdenes al emperador, o sea, casi no puede hacer nada sin que la burguesía le esté viendo. Que esa es una para mí de las contradicciones que se van a dar, pero bueno, ahorita llego a eso porque es el punto final. ¿Cuáles fueron los logros de la restauración? Se creó un pueblo letrado, porque eso es innegable, un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, un gran desarrollo de la industria, un poderío militar igual al de Occidente, sí, igual a Occidente, porque estamos hablando que en unos años, o sea, ¿cuándo empezó la restauración? Ya para finales del siglo XIX ya habían tenido Taiwán, ya estaban acercándose a Corea, ya estaban derrotando a Rusia. ¿Sí? Se va a dar la desaparición de los tratados desiguales progresivamente.
O sea, progresivamente ellos ahora se van a convertir en los que van a hacer los tratados, se va a hacer al lado de Inglaterra, van a tener victorias sobre China, van a tener victorias sobre Rusia, van a anexionar Taiwán, van a anexionar Corea. O sea, en pocas palabras, Japón se va a convertir en en una potencia capitalista como Asia no conocía más que desde el exterior, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la pregunta. A ver, esto es, porque en diferentes libros se le maneja con 3 nombres. ¿Es restauración, es reforma o es revolución? Las 3 R. ¿Qué es? ¿Es las 3? ¿Es ninguna? ¿Es una más que otra? A ver, díganme. Aquí abrimos debate. Ay, ay, ay. Yo diría que es una restauración. ¿Es restauración por qué? Yo quisiera dar una cuarta opción, una cuarta, ¿Una cuarta R? sí, reforma. Reforma. Sí, porque si bien no reformó todo el sistema, pero como usted dijo, parte de la cultura se quedó igual. Ujú. Pero Y es si bien que, el emperador tuvo poder, pues eventualmente lo perdieron hacia los burgueses. Entonces no fue una revolución, Ajá, tampoco fue una restauración. muy bien. Revolución tal vez, pero porque no hubo tanta violencia. Entonces nos queda una opción, otra opción, la reforma, Sí. porque reformó todos los sistemas, pero en sí no cambió tanto. Sí, reforma, renovación, restauración y revolución. Muchas R, pero creo que sí tiene sentido. Las A cuatro ver, R's. las 4 R's. Y es que fíjense, viéndolo en esos niveles, yo estoy muy de acuerdo con Alfonso. Muy de acuerdo, porque sí, yo pienso que sí se restauró el poder del emperador, pero como vamos a ver, va a pasar de ser un títere diferente a ser, digamos que va a cambiar de titiritero, como se dice, ¿no? O sea, antes lo manipulaba el shogun, ahora lo van a manipular la burguesía. Es la realidad del emperador no va a pasar más que de manos. Entonces, por eso yo también creo que restauración no fue más que de nombre, porque sí se restauró la figura imperial y va a funcionar y va a tener ciertas decisiones, pero al final las decisiones estaban en la burguesía que precisamente que lo llevó al poder. Yo estoy de acuerdo que sí fue una reforma porque las reformas son evidentes, o sea, en este caso sí hubo, digo, el otro nombre que también recibe es de renovación, Meiji, porque como que dicen que se renovó el país y sí se renovó y sí se reformó en la estructura política, económica y demás, pero definitivamente yo también estoy de acuerdo en que revolución es muy difícil decir, porque ahí sí, ¿qué se revolucionó? Cuando hablamos de que una revolución tiene cambios sociales, ahí sí yo veo que es muy poco. Pero a ver, ¿qué dicen los demás? pues es que un cambio de manos en sí, y ese cambio de manos trajo mucho, una transformación de Japón que sí la necesitaba, sí la ocupaba, y yo creo que pienso que a partir de ese cambio de manos puso Japón en la mira del mundo. Muy bien, a ver. ¿Qué dicen los demás? Oigan, y los demás me refiero al resto del grupo que no son Antonio, Alfonso y José Isabel. O Valeria, que son los que más hablan. Profe, bueno, en este aspecto, si no digo nada es porque ya de plano llegó un momento en el cual me explotó la cabeza y ya, caray, tengo que volver a reflexionar todo para darle una respuesta un poco más No, concisa. no te apures, no, pero tú participas. Yo me refiero ahorita estoy mencioné tu nombre porque son los que participan. Somos los tres Refiero shogunes. sí, los tres líderes de la unificación. No, los demás, a ver qué opinan, oigan, sí me gustaría saber la opinión de los demás. A ver. Porque no opinan aquí, opinan en un examen bien difícil que les voy a poner. Opinen, compañeros, no está difícil. Sí, oigan, hay que participar más. Y sobre todo porque yo sé que está quedando claro para los que me están contestando, pero los demás. Oigan. Ujú. Entonces, los demás, ¿qué dicen? ¿Usamos la lista o qué?
A ver. Nadie, en serio, ni un comentario, ni algo escrito, ni nada. Bueno, compañeros, sí les voy a tener que poner. A ver, perdón. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, Es que estaba tratando de hablar, pero mis audífonos, no sé, los desconecté y apenas pude hablar, disculpe. Bueno, quería comentar sobre lo que viene siendo la restauración Meiji. Pues yo creo que en parte sí se vio un cierto cambio en la sociedad, ¿no? Porque vemos que los japoneses ya adoptaron un estilo de vida más occidental. Y bueno, eso es lo que viene siendo también una revolución, que la gente cambie su estilo de vida. También vimos que pues cambiaron a un estilo de vida más capitalista y obtuvieron la oportunidad de convertirse en burgueses y ascender en el poder. Así que creo que también encaja como en una revolución social también. ok. Es una respuesta interesante porque es cierto, sí hay cambios sociales, a lo mejor no son los que muchas veces queremos ver, pero sí hay cambios sociales, entonces esa es una respuesta interesante. Por eso les digo, es una reflexión que se puede llevar a otros niveles. A lo mejor no hay una representación del poder más popular, pero la calidad de vida en Japón aumentó gracias a todo esto. Y un japonés promedio pues ya se podía por lo menos pues ya defender ante los problemas sociales, ¿no? Bueno, gracias ahí por las opiniones y los que han querido opinar. Sí voy a tener que, esto el examen no es broma, sí voy a tener que poner alguna forma de que me digan exactamente si lo que estamos viendo se entiende, porque de otra forma, pues, si fuéramos un grupo que hablara más, pues no habría tanta necesidad, pero pues, a ver, vamos a tener que ahí ser claros al momento de escribir, si no hay otra participación por ahí. Entonces, bueno, más o menos esa es la restauración Meiji, ¿sí? De hecho, miren, vamos a hacer esto. Precisamente la próxima clase es la lectura que quiero que veamos y ahí quiero que participen más. Entonces, hay una oportunidad por ahí para que precisamente se puedan hablar. Quiero que hablemos de esa lectura que les dije, la del el samurái como símbolo, porque creo que es una lectura interesante con la que podemos ponerle fin a esto, ¿sí? Con la que podemos ponerle fin a ya. ¿Qué pasó con el samurái entonces? El samurái desapareció con el Meiji, si se fijan. Esa es la idea. Pero se transformó, se convirtió en otra cosa, cómo prevaleció en la cultura popular. Eso lo vamos a ver con esa lectura. Entonces, léanlo por ahí y en la próxima clase sí me voy a ir por lista. ¿Sí? A ver, participa. ¿Sí? Si no, no hay participación. ¿Sí? Y son puntos malos o puntos menos, como lo quieran ver. Entonces, si ya es tiempo, ya se acabaron los monólogos, ya hay que empezar a participar. Y esa lectura va a dar pie para eso. ¿Ok? Entonces, persona que no participe, persona que no va a tener puntos de participación la próxima sesión. Es nuestra propia renovación, reforma. Exacto. Interesante. Muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué día nos vemos? ¿Miércoles? Miércoles, así es. El miércoles tenemos la lectura del samurái como símbolo. Y esa ya no va a ser presentación de mi parte, va a ser una reflexión, una participación por parte de ustedes. Y recuerden, antes de que me digan, es que no se escucha mi micrófono, es que esto, pues tenemos chat, tenemos todo. El punto es participar. Yo agradezco mucho a los que lo hacen. Les digo, por ejemplo, aquí Alfonso, Juan Antonio, José, Valeria. Pero los demás sí, pónganle tantito más empeño porque la verdad no los escucho. Y no es regaño, digan, es que pues simple y sencillamente no me digan que tampoco los estoy forzando. Si al rato me van a subir ahí a un video en redes, el profe me está regañando y es muy injusto conmigo, quiero llorar. No, oigan, nada más estoy pidiéndoles un poquito que se animen a participar para saber precisamente si vamos bien, o sea, esa es la idea de la participación. Despreocúpese, profe, usted no es maestra Marisa. ¿Mande? Usted no es ninguna especie de maestra Marisa. Sí, no, al rato les digo, sí, conecta tu cámara, escúchame. No, tampoco. Usted es buen profe. Sí, pero sí necesito, gracias, pero sí necesito conocer la opinión de los demás de estos temas, porque ya llevamos mucho y así como que me hacen sentir que estoy hablándole a la pantalla por 2 horas, ¿no? Sí. Algunos, digo, no todos. No, profe, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? De
De hecho, la próxima clase, en función de eso, voy a empezar con aquellos que no son los que ya mencioné ahorita, sí, para participar. Los que siempre participan, pues ya, pero los que no, es donde vamos a empezar. Ok, entonces, próxima clase, lea bien y por ahí vayan generando sus opiniones sobre la lectura. Es muy interesante, está muy divertido, y la verdad, esa lectura a mí me divierte porque está muy padre cómo precisamente te va hablando de cómo se fue transformando el samurái en un símbolo y cómo fue desapareciendo, ¿no? Entonces desapareció, pero se convirtió en otra cosa, que eso es lo creo que es lo interesante de esa lectura. Bueno, terminamos. Vámonos ya a comer o vamos a descansar.